Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí con Héctor de Lama, experto en energía solar y renovable, director técnico de UNEF. Le estamos muy agradecidos por su presencia y muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Al volverse un experto en el tema de las energías solares, ¿de qué manera le ha ayudado en su trabajo diario su formación de grado y máster de ingeniería civil? Pues la verdad es que me ha ayudado bastante porque las ingenierías en España hacen una formación muy buena, muy transversal y se aprenden muchas cosas que al final sirven para muchos sectores. Entonces, aunque te dediques a la ingeniería civil, luego mucho del conocimiento lo puedes utilizar para la ingeniería de la energía. Después de empezar a trabajar en la práctica en el tema de las energías solares, ¿de qué modo cree que ayuda esta energía limpia a cuidar el medio ambiente en proyectos como el coche eléctrico, en el que estamos trabajando ahora mismo nuestro grupo y yo? Pues bueno, al final la tendencia que estamos siguiendo es de electrificar los consumos energéticos, ¿no? O sea, hay que distinguir entre energía y electricidad y ahora venimos usando energía, pues bueno, para combustibles fósiles para los coches y el objetivo es electrificar esa demanda energética. Entonces, pues todas las variables, muchos de los mecanismos, mucho de la tecnología que se utiliza para las energías renovables, en última instancia, pues sirve para el coche eléctrico. Al final, un motor eléctrico no es más que un generador al revés, pero el aparato es el mismo. Un generador eléctrico y un motor eléctrico es el mismo aparato, solo que funciona al revés. El generador da energía y el motor extrae energía. La producción de energía solar se lleva usando desde hace bastante tiempo. ¿Cuándo y cómo se descubrió que esta energía podría ser tan útil en ámbitos económicos y medioambientales? Bueno, pues precisamente el descubridor del efecto fotoeléctrico, que es el que permite aprovechar la radiación, fue Einstein. Y de hecho por eso recibió el premio Nobel. Ahora no recuerdo el año. Pero vamos, llevamos conociéndolo durante el último siglo. ¿Qué pasa? Que la tecnología que teníamos para aprovechar la radiación solar hasta hace relativamente poco era muy cara. Hasta 2009 era muy cara y en los últimos años, entre 2009 y 2019, se ha reducido de precio enormemente, ¿vale? Ha caído muchísimo de precio y ahora vale una décima parte que antes. Y gracias a esto ahora es muy competitiva y podemos usarla para muchas cosas que antes no podíamos porque era muy cara. Volviendo al tema de los paneles solares, ¿de qué manera se protegen frente a fenómenos meteorológicos como son las tormentas y los temporales u otros efectos como la nieve y cómo le afectan? Una de las grandes ventajas de los paneles es que es una tecnología muy sencilla. Entonces, como es muy sencilla, por ejemplo, no tiene partes que se muevan, ¿vale? Como puede ser otras tecnologías, eso hace que no sea tan fácil, no se rompan tan fácil, ¿vale? Además, los paneles están cubiertos de un cristal que es cristal templado, es muy resistente porque se fabrica a muy altas temperaturas y con unos procedimientos para que sea muy resistente. Entonces los paneles no se rompen fácil, ¿vale? Hombre, si reciben impactos aposta, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, incluso cuando hay granizo, no, a no ser que sea un granizo muy fuerte, que muy rara vez ocurre, los paneles resisten. Y luego, pues, si se instalan bien, pues si se atornillan muy bien a los tejados y tal, pues las tormentas tampoco les afectan, porque al final no son como una vela que absorbe el viento. Al estar en plano, pues no se llevan tanto viento, y entonces si están bien instalados, pues no tienen ningún problema. Si nieva encima, pues bueno, al final son materiales bastante deslizantes, entonces la nieve suele irse bastante rápido, ¿vale? Se suele ir más rápido que, por ejemplo, en tejas normales y tal. Entonces, bueno, pues eso es un poco cómo asumen los paneles las distintas condiciones meteorológicas. En sus inicios, la producción de energía solar era poco eficiente. ¿Cómo ha evolucionado desde entonces? Como decía, ahora es mucho más barata, y cuando decimos que es mucho más barata, realmente a lo que nos referimos es a que ha habido una suma de muchos factores que ha permitido
que con un panel se produce, o sea, no es solo que el panel sea más barato de fabricar, sino que también cada panel produce mucho más, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, a los paneles más antiguos en días nublados producían muy poco. En cambio, los paneles actuales, incluso en días nublados, pueden producir un poco de electricidad, no tanto como en días con mucho sol, pero un poco de electricidad. Antes también lo que pasaba es que en días muy calurosos los paneles perdían mucho rendimiento. Y ahora eso pasa, pero muy poquito. Ahora pasa muy poquito. Entonces, incluso en días muy calurosos, pues los paneles también producen mogollón. Porque no hay que confundir el calor del aire, ¿vale? Con el sol, ¿vale? Con la luminosidad. Por lo general, a los paneles les viene bien que haya mucha luz, porque es de donde extraen la energía, pero que no haya excesivo calor, ¿vale? Entonces les viene bien, pues son muy productivos, por ejemplo, un día de mayo o así. Pero en cualquier caso eso ha mejorado mucho. Ahora en días de muchísimo calor también generan pues una barbaridad, muchísimo. Antes ha dicho que había varios factores que hacían que los paneles solares fueran más baratos. ¿Cuáles son estos factores? El motivo por el que son tan baratos es los materiales de los que están hechos, que son principalmente silicio y aluminio, son materiales muy abundantes, ¿no? Entonces, pues eso, el silicio al final está, o sea, es de lo que está hecho la arena, ¿no? Entonces, es muy abundante y el aluminio es el metal más abundante en la corteza terrestre. Entonces, el hecho de que podamos fabricar paneles con estos materiales, bueno, pues al final hace que sea muy barato, porque no nos vamos a encontrar con situaciones en las que decimos, oye, ya no nos queda, ¿no? Entonces, eso es uno de los principales factores. Por otra parte, siempre que fabricas una cosa, cuando fabricas pocas unidades, pues es un poco más difícil, no sabes muy bien cómo hacer las máquinas, etcétera. Pero una vez que ya aumentas mucho la fabricación, empiezan a aparecer eficiencias, la gente empieza a aprender a hacerlo mejor, las máquinas se optimizan y entonces esto que en economía se llama economías de escala, entonces te va abaratando mucho el precio de los paneles. O sea, cuando fabricas mucho de una cosa, esa cosa, en algunos casos, si no hay cuellos de botella, se puede abaratar mucho. Y eso es lo que ha pasado con los paneles. Antes dijiste que el silicio era muy importante para la fabricación de placas solares por su bajo coste y fácil y que se consigue fácil. ¿Qué otros materiales son necesarios para su fabricación? Pues el segundo material que más hace falta es el aluminio, ¿vale? Entonces el aluminio pero bueno, también es bastante abundante. Mira si es abundante que lo usamos en latas de usar y tirar, lo usamos para envolver bocadillos, etcétera, ¿no? De los metales es el más abundante. Y ese también se usa mucho en placas. Esos son los dos principales materiales. Luego se usa, por supuesto, cobre, se usa a veces un poco de plata, ¿vale? Para los conectores, pero son cantidades microscópicas casi de plata, ¿vale? Son cantidades muy pequeñas. Luego hay paneles que no son los típicos, ¿vale? Que son, por ejemplo, paneles flexibles, que existen. Y esos paneles que suponen muy poca proporción del total de paneles, ¿vale? O sea, menos de un 5%, bastante menos, sería yo creo que incluso menos de un 3%. Esos paneles sí que usan otros materiales también, que no son tan abundantes. Pero como os decía, esos son unos paneles especiales que se usan, pues yo qué sé, para temas más arquitectónicos y tal. Los paneles típicos, la verdad es que poco más que silicio y aluminio. Puesto que cada vez se descubren más utilidades para la energía solar, ¿de qué forma cree que se podría utilizar en otros aspectos rutinarios o incluso científicos? Donde se está planteando usar bastante energía solar es, por ejemplo, y hay instalaciones ya, tanto en España, en Portugal y en otras partes del mundo, es con energía solar flotante. Entonces se ponen una especie de flotadores de plástico y unos paneles encima y esto permite que se reduzca mucho la evaporación de los embalses. También se ponen paneles encima de invernaderos. Eso se llama, o sea, lo primero se llama fotovoltaica flotante. Y lo segundo, esto de poner paneles sobre los invernaderos, se llama agrovoltaica o bioagrovoltaica cuando es una agricultura ecológica.
Y bueno, es muy interesante porque aunque la intuición nos dice que las plantas necesitan luz, y esto es verdad, lo cierto es que no necesitan excesiva luz, ¿vale? Por eso si veis los invernaderos, por ejemplo, de Almería, al final son de plástico blanco, son un poco opacos para que no les dé la luz directa a las plantas. Entonces, los paneles pueden reducir un poco la cantidad de luz que le da a las plantas y así se pueden lograr mayores rendimientos agrícolas al mismo tiempo que se produce más electricidad. Entonces es win-win, que decimos, ganan la agricultura y ganan la electricidad. Todos conocemos cuáles son las virtudes de la energía solar. En su opinión, ¿cuáles son sus desventajas o inconvenientes en lugares como Galicia? Bueno, Galicia es de las zonas de España que menos horas de sol tiene, porque bueno, pues hay más nubes, hay más lluvia. Entonces es una desventaja. Otra desventaja sería que actualmente a la fotovoltaica se puede desplegar en el terreno de muchas maneras, pero la manera más eficiente es disponerle de unos aparatos que se llaman seguidores, ¿vale? Que ponen las placas en fila y se van moviendo de este a oeste todos los días. Por la mañana miran hacia el este y entonces va saliendo el sol y van girando hacia el oeste. Pero estos aparatos no se pueden poner en terrenos montañosos. Entonces, en Galicia es muy difícil poner fotovoltaica, tendría que hacerse de otra manera. Entonces, como se hace en terrenos montañosos, se ponen paneles directamente mirando al sur. En vez de seguidores, que es lo que he explicado ahora, esto sería estructura fija. Y en estructura fija producen algo menos, porque claro, no van siguiendo el sol, siempre están mirando hacia un mismo sitio. Entonces, en Galicia sería esta otra forma que produce un poco menos de electricidad. Usted ha comentado anteriormente que Galicia es de las peores zonas de España para poner paneles. En su opinión, ¿cuál es la mejoría en que se diferencia de Galicia? Bueno, te digo, aunque Galicia tenga menos sol que otras partes de España, ¿vale? Galicia tiene más sol que muchas partes de Europa. Para que os hagáis una idea, Alemania tiene el triple de paneles instalados que España, ¿vale? O sea, que no hay, o sea, entonces, aunque Galicia tenga menos sol que, por ejemplo, Andalucía o Extremadura, tiene mucho más sol que Alemania y mira que ellos lo mucho confían en la energía fotovoltaica que tiene el triple de paneles. Entonces, pues bueno, las mejores zonas de España igual os podéis imaginar, ¿no? Es hacia el sur, sobre todo. Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Almería, o sea, Almería está dentro de Andalucía, Murcia. Estaba pensando en Almería porque justo ayer estuve viendo un proyecto que la verdad es que era muy interesante porque, como os decía antes, combinaba invernaderos con fotovoltaica. Y allí la verdad es que la producción eléctrica era muy, muy alta. A la hora de ahorrar para que todo sea más económico, ¿cómo ayudan los paneles solares a nuestros bolsillos? Bueno, pues muchísimo, ¿no? Porque veréis, hoy por hoy la fotovoltaica es la forma de generar electricidad más barata, ¿vale? Para que os hagáis una idea, hace un par de años o así, hubo una subasta de renovables en España, que eso es básicamente cuando las empresas dicen vamos a generar electricidad y nos comprometemos a generarla a este precio, ¿vale? Y entonces, en esas subastas, la fotovoltaica generaba 25 euros por megavatio hora. Quedaros con el 25. Megavatio hora siempre la gente se asusta un poco más. Pero mientras la luz, cuando la genera, por ejemplo, el gas, la electricidad la genera el gas, la genera más de 150. ¿Vale? Entonces la fotovoltaica es muchísimo más barata. Pero es que además de eso, una cosa que tiene la fotovoltaica que no tienen otras formas de generar electricidad es que la podemos poner en nuestras casas, en el tejado de nuestras casas, pero también los tejados de la industria y los de los supermercados, por ejemplo. Y entonces eso nos permite al final, pues al generarla más cerca de casa nos ahorramos muchos costes, porque al final todo, moverla, toda la electricidad, todos los cables de alta tensión y todo eso es muy caro. Entonces, el generarla cerca de nosotros nos permite ahorrar todos esos costes que van relacionados con las redes eléctricas. Vale. Antes dijo usted que la energía solar se podía instalar en las casas y en otros lugares. ¿Cuántos paneles solares recomendaría usted instalar? Bueno, pues por lo general esta
esta pregunta, claro, es compleja porque depende del consumo eléctrico de cada cual, ¿no? Y entonces hay usuarios domésticos que solo usan electricidad pues para la luz, los electrodomésticos, etcétera, pero luego también hay usuarios que, por ejemplo, tienen calefacción eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces depende un poco. Entonces va a depender mucho de cuánta electricidad utilices. Por ejemplo, en el Levante español hay mucha gente que tiene termos eléctricos. El agua de la ducha la calienta con electricidad. Y entonces va a depender mucho de eso. Una instalación típica en España de doméstica suele ser en torno a unos 4 o 5 kilovatios de potencia. Pero claro, si hay un edificio, pues igual se puede aprovechar mejor y entonces va a depender mucho. Para industria, pues por supuesto va a ser muchísimo más. Hablaríamos ya de cientos de kilovatios o incluso de 1000 kilovatios, que serían un megavatio. Entonces va a depender mucho del consumo eléctrico. Cuanto más consumo eléctrico, más paneles. Para que los paneles solares funcionen, ¿cómo es el proceso para transformar los rayos solares y convertirlos en energía? Bueno, pues como os decía, esto se llama el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Y entonces lo que ocurre es que la luz, que está hecha de fotones, estimula una parte de los átomos, que son los electrones, y eso es lo que hace que al final se genere electricidad. Entonces, muy simplificado porque realmente el proceso es bastante complejo a nivel científico, pero bueno, dicho rápido es un poco así. Debido a su coste de instalación, los paneles solares aún no son muy populares. ¿De qué forma convencería usted a la población para instalarlos de todas formas? Vale, pues efectivamente, una pega que mucha gente le encuentra a los paneles es que, aunque los paneles duran mucho, duran entre 20, 25, 30 años, ¿no? Incluso hay algunas empresas que hasta duran 40. Entonces, duran mucho tiempo. Pero ¿qué pasa? Que es verdad que al principio hay que hacer un desembolso de dinero importante y eso a mucha gente le echa atrás. Entonces, bueno, pues yo lo que siempre digo es, vale, es verdad que al principio es un gran desembolso de dinero, pero como luego te dura muchos años y durante todos esos años te está ahorrando electricidad, pues al final lo que te ahorras es muchísimo más que lo que has pagado al principio. Normalmente, dependiendo de cuánto sol haya y tal, la instalación se amortiza, se recupera el dinero en unos 6 años, ¿vale? Entonces pones los paneles y lo que te vas ahorrando los 6 primeros años es más o menos la misma cantidad que lo que te han costado. ¿Qué pasa? Que los paneles duran mucho más de 6 años. Entonces, a partir de los 6 años, 7, 8, según cuánto sol haya, como decía, a partir de esos años, de los que se amortiza la instalación, todo lo que recibes ahí es ahorro. Y entonces, al final, esto no es un gasto como otras cosas, sino que es una inversión. La producción de energía solar ayuda a luchar contra el cambio climático. ¿De qué manera cree usted que sería más eficiente su implantación masiva en un país como España? Pues la verdad es que hay todavía retos por delante, pero en los últimos años ha mejorado mucho la situación. En los últimos años ha aumentado mucho la potencia que estamos instalando. Y entonces, ¿qué retos nos encontramos por delante? Bueno, pues por una parte, hay mucha parte de la población que no conoce bien todo el ahorro que pueden conseguir en su factura si se ponen paneles en los tejados. Luego, por otro lado, para hacer proyectos en el suelo, en grandes, por ejemplo, en Extremadura, en Castilla-La Mancha hay proyectos muy grandes, a nivel de tramitación es complejo. Y la verdad es que está bien que sea complejo porque así se garantizan todos los requisitos medioambientales, ¿vale? Porque lo que queremos también es que se instalen paneles, pero que se hagan con cuidado. Y entonces, bueno, eso es muy complejo, hacerlo todo a la vez. Y luego, lo que está pasando ahora es que estamos instalando tantos paneles estos 2 últimos años, estamos yendo súper rápido y entonces empieza a faltar mano de obra, empieza a faltar muchos trabajadores, porque al final España tiene los electricistas que tiene. Entonces hay que formar a muchos trabajadores para que sepan instalar esos paneles y ya está. Entonces esos son los grandes retos que tenemos por delante. ¿Por qué cree que la gente está ahora, teniendo tantas ganas de tener paneles solares y ese tipo de cosas? Claro, pues ahora la electricidad está muy cara porque parte de la electricidad se genera con gas, ¿no? Entonces el gas se ha encarecido
por la guerra de Ucrania, y entonces eso encarece la electricidad y claro, dices, a ver, si tengo que comprar electricidad a la red muy cara, pues igual me sale más a cuenta ponerme paneles en el tejado y esa electricidad me la genero yo mismo y no la tengo que comprar. Y entonces el ahorro es mucho mayor. Eso por una parte. Luego, por otra parte, hay fondos europeos, no sé si os suenan, los Next Generation, ¿vale? Y entonces en esos fondos hay ayudas para animar a la gente a ponerse paneles, porque al final lo que queremos es descarbonizar la economía. Queremos generar toda la electricidad y toda la energía en general que podamos con fuentes limpias, fuentes renovables. Entonces, esas ayudas también están acelerando mucho el despliegue del autoconsumo. Como bien ha dicho antes, la Unión Europea tiene fondos, los Next Generation, para fomentar de ahora en adelante las energías renovables. Bueno, las energías sostenibles, disculpa. ¿De qué forma están las administraciones apoyando el cambio hacia la producción eléctrica sostenible y cómo podría mejorar estas ayudas? Bueno, pues aparte de las ayudas, se han quitado muchas barreras administrativas, ¿vale? Hasta 2018 era muy difícil a nivel burocrático, a nivel administrativo, tramitar una instalación de autoconsumo de más de 10 kilovatios. Era muy complejo, muy farragoso, muchos papeles y mucho tiempo. Entonces, ahí antes incluso las subvenciones ya ha habido una mejora muy importante en que ahora ya es relativamente fácil de mejorar, o sea, de instalar los paneles y de tramitar. Pero bueno, ahora están estas ayudas, estas subvenciones, y aquí el reto es que se están tardando mucho en tramitar. O sea, tú la pides y pues pasan unos meses hasta que te la dan. Entonces, bueno, pues si las administraciones continuaran haciendo este esfuerzo y reduciendo la burocracia y ayudando a que se tramiten más rápido, pues seguramente más gente se animaría. Como ya sabemos, la capa de ozono está dejando pasar más rayos UVA. ¿De qué manera afectaría esto a la producción de la energía solar? Pues en principio no afecta mucho, ¿vale? O sea, en principio el agujero de la capa de ozono está sobre todo en la Antártida y además se está haciendo cada vez más pequeño, ¿vale? Porque hace unos años era un problema muy grande, pero se prohibieron el uso de los gases que estaban causando que se rompiera el ozono y entonces el agujero se está arreglando, porque la naturaleza si dejas de hacerle daño se va reparando. Entonces, en principio no tiene mucho efecto sobre la producción de paneles porque ya te digo, el agujero está en otro sitio. Pero vamos, muy buena pregunta. La energía solar ha evolucionado mucho desde su aparición. ¿Cómo cree que puede cambiar en los próximos años y cuáles son los retos a los que se enfrentan las organizaciones como la suya en este sentido? Bueno, pues la tecnología solar, la verdad es que sigue sorprendiendo porque sigue mejorando. Ahora mismo ya tiene muchísima más eficiencia y tiene unos costes mucho más baratos que los que tenía hace años. Pero bueno, continuamente salen noticias de investigadores y esta parte quiero destacarla mucho, ¿vale? Porque bueno, pues al final sois alumnos y tenéis pues toda la vida académica. Entonces, la investigación es súper importante en la fotovoltaica, ¿vale? O sea, ha habido desde hace mucha investigación y solo gracias a los investigadores hemos podido llegar hasta aquí, ¿vale? O sea, todo este abaratamiento de costes que os contaba antes, todo eso solo se ha podido hacer gracias a grandes científicos. No uno, no dos, sino muchos grandes científicos y muchos laboratorios que han hecho estas mejoras. Y bueno, hoy en día, como os decía, hay noticias todo el rato de nuevas tecnologías que van saliendo. Se habla mucho de una que se llama perovskita, ¿vale? Que es una tecnología que puede hacer que los paneles sean mucho más eficientes, ¿no? Entonces, pues bueno, según van saliendo nuevas tecnologías, habrá que ver qué ventajas e inconvenientes tienen y al final, pues si es energía limpia, pues de organizaciones como la mía seguiremos apoyándolo, por supuesto.